Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis. Porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 17 de octubre, queridos hermanos. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Ignacio de Antioquía. Ignacio fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. Fue condenado a morir devorado por las fieras y trasladado a Roma. Allí, bajo el imperio de Trajano, recibió la corona de su glorioso martirio el año 107 de nuestra era. En su viaje a Roma escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la Iglesia y de la vida cristiana. Ya en el siglo IV se celebraba en Antioquía su memoria el mismo día de hoy. Seguimos avanzando en esta semana 28 del tiempo ordinario. Todos somos pecadores y todos somos salvados gratuitamente. Esta es la tesis que va repitiendo Pablo. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen sin distinción alguna. Tal vez en la comunidad de Roma se daba alguna clase de tensión entre los que venían del judaísmo y los del paganismo. Ni los paganos tienen motivos para perder la esperanza, ni los judíos para llenarse de orgullo, dice Pablo. Todos hemos fallado, y a todos nos ofrece Dios la salvación gratuitamente, porque es un regalo de su gracia, y esta se da mediante la redención de Cristo Jesús. Sobre todo los judíos tenían el peligro de creer que merecían la salvación por haber cumplido cuidadosamente las obras de la ley, y Pablo les disuade. ¿Dónde queda el orgullo? Queda eliminado, dice Pablo. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Y puede resultarnos un poco extraño este tema tan repetido por Pablo, aquí y en la carta a los Gálatas, de que no es la ley de Moisés la que salva, sino Cristo Jesús y la fe en Él. No parece a primera vista nuestro problema, y sin embargo puede ser que tengamos el peligro de caer en una tentación equivalente. No nos estaremos sintiendo superiores a otros por nuestra condición de católicos, de cristianos practicantes, porque soy religioso, religiosa, porque soy sacerdote. Tenemos al menos en el subconsciente la idea de que estamos ganándonos la salvación por méritos que vamos acumulando en la presencia de Dios. 2 preguntas fuertes que hoy tendríamos que analizar. También nosotros debemos sentirnos perdonados por Dios, salvados gratuitamente por Él, no creernos con derecho a la salvación por nuestras obras meritorias. La salvación no se compra a base de buenas obras. Estas obras buenas tenemos que hacerlas, pero no son las que nos salvan a modo de paga o de jornal. Tanto judíos como griegos, los que pertenecen al pueblo israelita como los que no, estamos en deuda con Dios y tenemos que agradecerle el que nos haya salvado enviando como Redentor
a su Hijo Jesucristo. La tesis de Pablo nos ayuda a ser un poco más humildes en la presencia de Dios, sabiéndonos salvados por su amor y por la sangre de su Hijo. Y a la vez, esto mismo nos debe hacer más tolerantes con los demás, no creyéndonos superiores a nadie. Lucas, en el capítulo 11, continúa hoy el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas. Ante todo porque edificaron mausoleos a los profetas después de que sus padres los mataran. Es decir, que los fariseos están dispuestos a honrar a los profetas muertos, haciendo la comedia de edificarles monumentos. Pero no quieren hacer caso a los profetas vivos. Los tratan igual que sus antepasados a los profetas de antes. Y nombra a dos. Abel, sacrificado por su hermano Caín, todos conocemos el pasaje del Génesis en el capítulo 4. Y Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, a quien mataron por encargo del rey Joás, que está en Crónicas, segunda de Crónicas 24. Jesús los nombra como primero y último de una serie de profetas que acabaron igual. Es lo que van a hacer con él también, porque presenta una fe y un Dios muy distintos del que ellos estaban acostumbrados. Otra acusación, esta vez para los doctores de la ley que tienen la llave del saber y la interpretación de la ley. No han hecho buen uso de esa llave. Ni habéis entrado ni habéis permitido entrar a los que querían hacerlo. Jesús es valiente, desenmascara las actitudes de los dirigentes de su época, pero sus palabras nos ponen interrogantes también a nosotros, dirigentes o no. Caemos en la trampa de honrar a los profetas que fueron reconociendo sus méritos y la injusticia del trato que recibieron, pero luego resulta que no hacemos caso de los profetas actuales y les hacemos la vida imposible porque no estamos dispuestos a escuchar su mensaje cuando nos es incómodo. Sucede hoy, por ejemplo, cuando los sacerdotes hablamos de ideología de género o cuando hablamos de esta cultura de muerte. ¿Será que nos merecemos las palabras de Jesús? ¿Nos sentimos propietarios de la verdad y no permitimos que nadie nos oriente? ¿Nos creemos los únicos que tenemos razón en todas las discusiones, sean importantes en lo eclesial o lo cotidiano en la familia o en la comunidad? Sería una lástima que los que podemos decir una palabra en el ámbito de la catequesis o la predicación no comuniquemos esperanza y alegría, sino angustia y miedo, porque entonces seríamos malos guías. Que pasen muy feliz jueves eucarístico, queridos hermanos. No nos olvidemos de ir a visitar hoy a nuestro Señor, que desde el sagrario está esperando que vayamos a encontrarnos con Él. Que pasen muy feliz día.